Ahora vamos a revisar los estudios analíticos, en el fondo de epidemiología analítica, de tipo observacionales. En primer lugar está el estudio de cohorte. ¿Cuál es el diseño del estudio de cohorte? El diseño en el fondo es bien simple. Separo el total de pacientes en dos grupos. ¿Ya? Tengo dos grupos. Uno expuesto y otro no expuesto en factores de riesgo. Y los sigo en el tiempo. Los sigo en el tiempo. Y veo aparición de enfermedad. Por lo tanto, al tener un grupo expuesto y un grupo no expuesto, tengo algo muy similar a lo que vimos hace un rato en riesgo relativo, y el cálculo es calcular la incidencia de enfermedad en el grupo expuesto dividido por la incidencia de enfermedad en el grupo no expuesto, riesgo relativo. ¿Claro? Problemas que tiene este tipo de estudio, que es el ejemplo del Framingham, es pérdidas. ¿Ya? En el fondo, si tengo muchas pérdidas, voy a alterar los resultados. Pero dentro de todo, es uno de los mejores estudios para establecer acá utilidad mejor para establecer en el fondo la diada, establecer relación, factor de riesgo, enfermedad. Y además de esto es un estudio útil, el mejor estudio también, mejor, más que útil, es el mejor para el pronóstico, para estimar pronóstico de una enfermedad. Claro, por ejemplo, tienen pacientes postinfartados, los separan en dos grupos, a un grupo lo exponen a enalapril y a otro no, y evalúan en el fondo la cantidad de gente que les apareció después insuficiencia cardíaca u otras complicaciones. En ese sentido es un estudio de corte porque no lo están interviniendo activamente, sino que simplemente los que ya estaban recibiendo fueron separados. Bueno, segundo estudio entonces. Caso control, segundo estudio. Diseño, en el caso control es más simple todavía. El diseño acá sería, tenemos un grupo de gente enferma, ¿ya? Tenemos enfermos, que serían casos, y otro grupo de sanos, entre paréntesis controles, o también pueden ser personas con otra enfermedad, claramente no la buscada, ¿ya? Y se les controles, y se les pregunta por exposición a un factor de riesgo. ¿Claro? Es importante decir acá que en general este estudio se usa para enfermedades raras, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el estudio de cohorte yo en general hago estudios de factores de riesgo comunes, ¿ya? Y enfermedades comunes. Hago factores de riesgo más raros, pero enfermedades comunes. Disculpen, eran factores de riesgo raros y enfermedades comunes. Pero no esperen hacer un estudio de tabaquismo, por ejemplo, que es un factor de riesgo común, y lupus, ya que el lupus es una enfermedad demasiado rara. Por lo tanto, para enfermedades como de reumato se usa el caso control, ¿ya? Y se van preguntando ahí la exposición a factores de riesgo. ¿Claro? Enfermedades raras es una característica, la otra se pueden evaluar varios factores de riesgo, claro, que tuvieron relación con la enfermedad. Se calcula el odds ratio.
Porque como no tengo un periodo, no tengo incidencias y por lo tanto, al hacer preguntas, tengo la misma tablita que les mostré hace un rato. ¿Cuáles son los problemas de este estudio? En el fondo, el estudio acá tiene un problema de memoria a veces, que es el sesgo de memoria. Perdón. Memoria. El paciente no se va a acordar de lo que le están preguntando. Y la utilidad, recuerden que es para enfermedades raras. ¿Ya? Para eso sirve en general. Y factores de riesgo comunes. Recuerden que pueden ser varios. Voy a aprovechar aquí de escribir algo que no puse en la diapositiva anterior. El cohorte es para enfermedades más comunes, ¿ya? Y factores de riesgo raros, pero también pueden ser los comunes, por si acaso, eso no tiene ninguna importancia. Ejemplo de enfermedad común o enfermedad que nos gustaría establecer la relación con un factor de riesgo podría ser hipertensión, ¿ya? Y tabaquismo. Ahora, ¿qué pasa si nos preguntan cuál es la mejor de todas, cuál es la mejor de todos los estudios para establecer la relación entre, por ejemplo, el cáncer pulmonar y el tabaquismo? Claramente va a ser el estudio de cohorte, porque es el mejor para establecer la relación entre un factor de riesgo y una enfermedad. ¿Cuál sería el mejor estudio para establecer la relación entre el tabaquismo y el cáncer renal? El mismo estudio, ¿ya? El cohorte, porque es el mejor. Esa es la forma de recordarlo. Estudio de corte transversal comparativo. Ya vimos que el corte transversal simple era más que nada calcular la prevalencia de algo. El corte transversal comparativo, tómenlo como similar a un estudio clínico randomizado, a un estudio clínico randomizado, un caso control. Acá es similar a caso control. Voy a tener grupos de enfermos y sanos, ¿ya? Pero no se pregunta por factor de riesgo, pero se mide exposición a factor de riesgo por medio de un examen. Miren, para explicar esto un poco, les voy a hacer recordar un poco la tablita anterior. En la tablita anterior teníamos lo siguiente. Teníamos casos, ¿ya? Enfermos o enfermos, eso suena mejor. Sanos. Imagínense que sus enfermos van a ser enfermos de cáncer gástrico. Sus sanos van a ser personas sin cáncer gástrico. Y el objetivo de esto, en el fondo, es ver factores de riesgo. Por lo tanto, un factor de riesgo que vamos a medir es la presencia de Helicobacter pylori. Qué horrible, me quedó la tabla, pero da lo mismo. En realidad no me da lo mismo porque ya les conté que tenía un trastorno obsesivo compulsivo con las tablas. Por lo tanto, acá tenemos cáncer gástrico, sanos. Le vamos a hacer una endoscopia digestiva y vamos a ver el test de ureasa. Test de ureasa positivo, test de ureasa negativo. Vamos a tener valores y de esta forma vamos a calcular algo que estime al riesgo relativo porque no tengo un periodo de tiempo, y de esta forma tenemos el cálculo del odds ratio. ¿Claro? Eso es. Simplemente se mide con un examen en vez de hacer preguntas. Espero que eso haya quedado un poco más claro. Finalmente, dentro de los estudios observacionales está el ecológico, que el ecológico en realidad, para considerarlo, tómenlo como un estudio de poblaciones, ¿ya? Y el objetivo de este estudio es como establecer como levemente la relación entre un factor de riesgo y una enfermedad, pero de manera muy barata y ocupando datos muy generales como simplemente las tasas. Claro, el diseño sería, por ejemplo, comparación de tasas de indicadores entre poblaciones distintas.
En general, acá, y esto tienen que escucharlo nuevamente si es necesario, en general se compara indicador A y B de una población y se compara con el A y B de otra población. Pero acá, ya, esta es la parte que hay que entender, porque no es simplemente llegar y comparar. Acá lo que deberían hacer es establecer la relación entre el A y el B, ¿ya? De la población 1 y establecer la relación entre el A y el B de la población 2. Un ejemplo sería índice de suicidio, ¿ya acá? Suicidio. Déjenme escribirlo a otro color. Porcentaje de suicidios. B, porcentaje de desempleo. Y acá es algo bien simple, es decir, parece que el suicidio es de 10% y el desempleo es de 10%. ¿Tendrá alguna relación? Y después van a la población B. Y la población, la población 2. Y ven que la población 2, el porcentaje de suicidio es menor y que el desempleo es menor. Por lo tanto, ustedes pueden establecer una relación y decir, parece que el suicidio y el desempleo van de la mano. Parece que sí. ¿Ya? Es como simplemente como mirarlo desde lejos y decir, creo que tengo una solución, ¿ya? O creo que tengo una conclusión importante en mi vida. ¿Ya? Eso es una forma de hacer un estudio ecológico. La otra forma es comparar directamente un indicador entre dos poblaciones. O sea, acá mido el porcentaje de suicidio del país A y del país B y lo comparo directamente. Esto no se puede hacer, lamentablemente, así como dice el título directamente, porque los países son todos distintos, tienen variables demográficas distintas, poblaciones en tamaño distintas y por lo tanto acá lo que se hace es, para compararlos, para comparar directamente, debo ajustar las tasas. ¿Claro? Y por lo tanto se dice que es un estudio ecológico con ajuste de tasas. ¿Cuál es la utilidad entonces del estudio ecológico? Es establecer relación, factor de riesgo y enfermedad de manera superficial. ¿Claro? Recuerden, aquí ni siquiera calculo algo. Simplemente quiero saber si hay relación o no. Y para esto, en el fondo, voy a la estadística nacional y mido las cosas de esa forma. Ojalá que, si es que encuentran alguna relación, sean capaces de hacer un estudio mejor después para comprobar esto. Bueno, de esa forma se comportan los estudios ecológicos. El estudio clínico randomizado es un estudio demasiado utilizado actualmente, bueno, desde hace varios años. Es importante saber que es el estudio clásico que se usa en medicina interna, no así en cirugía, ya que en cirugía es difícil aleatorizar pacientes a recibir o no recibir cirugías. Acá el estudio es, tengo una población o un grupo de pacientes, ¿ya? Un grupo de pacientes grande, un grupo de pacientes, se separa en dos grupos
similares en características demográficas y además de eso, y en comorbilidades, y entre paréntesis pongan acá también en tratamientos. Ojalá que todos mis pacientes o en ambos grupos hayan pacientes que están tomando IECAS o ARA2, además de tomar, no sé, metformina o libenclamida, si es que tienen diabetes e hipertensión, ¿ya? Tratamientos, claro. Hacemos dos grupos de pacientes similares en características demográficas y comorbilidades, claro. Al grupo 1 se le asigna la intervención A y al otro, entre paréntesis el grupo 2, la intervención B. Punto y coma. Luego se miden los resultados, o yo prefiero decir la palabra que aprendí cuando estudié esto más a fondo, medicina basada en la evidencia, que es outcome. ¿Ya? Que outcome es desenlace finalmente, y esto es medido de distintas formas. ¿Ya? O sea, tengo dos grupos de personas, claro, en general son enfermos, ¿ya? No debería ser sobresanos. Tienen que ser similares, ¿ya? Grupo A y grupo B. Y a estos grupos les voy a dar una intervención 1 y una intervención 2. Bueno, o como quieran ponerlo, pero a uno tiene que recibir una intervención y otro otra. Muchas veces la intervención 1 es un fármaco que queremos probar y la intervención B o la intervención 2 termina siendo el efecto placebo, clásicamente. ¿Ya? Y el placebo, por si acaso, sí se considera una intervención. Acá muchas veces corresponde a placebo. El cálculo que se realiza es el cálculo que hablábamos hace un rato, correspondería al riesgo relativo. ¿Cuál es el problema que puede tener un estudio clínico randomizado? Miren, los problemas son varios, pero en general son principalmente problemas, por un lado, de error alfa, de p-value, problemas de 2 puntos. Esto es típico. P-value, tengo que tener más población. Segundo, sesgos o problemas de validez interna. Tercero, y esto no se habla mucho de ello, es desenlaces poco útiles. Por ejemplo, cuando estaba trabajando viendo pacientes, de repente llegaban los visitadores médicos para ofrecerme el nuevo suplemento tiroideo. ¿Ya? Yo les preguntaba cuál era la diferencia con la levotiroxina. Y me mostraron un paper que estaba bonito y todo, pero el paper solamente decía que disminuía un poco los efectos adversos. ¿Ya? ¿Y qué efecto adverso disminuía? Era la eliminación, si mal no recuerdo, intestinal por parte del paciente de levotiroxina, ¿ya? O de hormona tiroidea. Entonces me pareció que ese desenlace era poco útil y que por lo tanto, si el fármaco era más caro, claramente no lo iba a indicar. ¿Ya? En el fondo, los desenlaces poco útiles hacen que el estudio sea más malo, ¿ya? En cuanto a evidencia científica. Por lo tanto, hay que considerarlo. ¿Ya? Si ven un estudio de enalapril versus nifedipino, por ejemplo, no nos va a importar mucho la cantidad de gastroenteritis secundaria en los fármacos, sino que nos va a importar la tos, por ejemplo, o la sobrevida, ¿ya? O la cantidad de efectos adversos, perdón, la cantidad de efectos positivos que pueda lograr cada fármaco. Disminución de la mortalidad, por ejemplo. Utilidad de un estudio clínico randomizado.
es el mejor estudio para calcular la eficacia, que la eficacia corresponde a los resultados, mejores resultados en condiciones ideales. Y recuerden que este estudio es como una condición ideal. Luego de eso, en el fondo, con respecto a la eficacia, efectividad y etc., yo les recomiendo leer el apunte, que va a ayudar bastante a comprender esa parte que por ahora yo encuentro que no es tan importante. Ok. Otros estudios que son experimentales corresponden a los estudios de ensayo de campo y el estudio de intervención comunitaria. El ensayo de campo, en el fondo, ensayo de campo, es como el estudio anterior, similar a estudio clínico randomizado, pero con grupos sanos, con grupos de personas sanas. Claro, en general tengo un grupo de sanos, a un grupo, o los separan dos, a un grupo le doy una intervención y al otro no le doy nada. ¿Ya? Entonces aquí punto, se separan en dos grupos. Uno recibe terapia y el otro no. Punto. Luego de esto se compara incidencias. Claro, por ejemplo, vacuno un grupo y el otro no, y después veo la incidencia de la enfermedad. El estudio de intervención comunitaria es como lo anterior, pero aquí el experimento está hecho en poblaciones. ¿Ya? Intervengo a una población, claro, y luego mido incidencia de enfermedad que estamos previniendo, comparándola con incidencia de otra población que no recibió la intervención. Por ejemplo, en los años 90 hubieron hartos brotes de cólera. Imagínense que un estudio de intervención comunitaria era, yo vivía por ejemplo en Rengo, intervenir a la población de Rengo, ¿ya? Y no intervinieron a la población de San Fernando y después vieron si es que la campaña era útil o no, ¿ya? Mediante educación. Esa es como la forma de comprenderlo. ¿Cómo se puede medir? Lo mismo que lo anterior, el riesgo relativo. ¿Cuál es la utilidad de estos dos estudios en el fondo? Es principalmente campañas o probar la efectividad de una campaña de prevención para las vacunas también, efectividad de vacunas. Recuerden algo de base, y es que si yo vacuno a alguien es porque el paciente no está infectado, ¿ya? Y en este sentido estoy actuando sobre la preinfección, o sea, sobre el factor de riesgo. ¿Claro? Simplemente estar vivo es un factor de riesgo para tener infecciones virales, por lo tanto, se consideran ensayos de campo los estudios de vacunas. ¿Mm? Espero que hayan comprendido esa parte. Cualquier duda, mándenme un correo. Ok, cuando uno hace un estudio, en el fondo, para establecer relaciones o eficacia de tratamiento, siempre va a decir cuál es la evidencia que se tiene al decir tal o cual cosa. En el fondo, la evidencia se puede ver según la pirámide que viene ahí abajo. Cada vez, o
más que se puede decir, se puede ver acá, que cada vez, mientras más buena es, más cerca de la cúspide está. Por eso mismo cuando alguien me dice, pero doctor, ya no se hace eso, sino que en el hospital hacemos otro procedimiento, yo le digo ya, pero ¿cuál es el estudio? No, es que es lo que los doctores dicen. Entonces, en ese sentido, en mi cerebro entra en este grupo. ¿Ya? Y es lo que deberían hacer todos en el fondo. Si alguien tiene una evidencia buena y dice, no, doctor, está en la revista chilena de cirugía, apareció que se hacía tal cosa. En ese sentido, se encontraría quizá en esta parte de acá, en estudio de series de casos y descriptivos, de casos que se manejaron de esa forma. ¿Claro? Si alguien después me dice, no, doctor, ¿sabe qué? Se hizo un estudio clínico randomizado que está en, no sé, en la revista americana de cirugía, ¿ya? Yo les diría, pucha, si es quirúrgico es poco probable que sea un estudio clínico randomizado o tendría muchos sesgos, pero ya, si está la evidencia, estaría acá. Y finalmente, está lo mejor, que son las revisiones sistemáticas, ¿ya? Que es cuando yo agarro varios estudios y los mezclo. En este sentido, tenemos dos tipos de revisiones sistemáticas que corresponden a las mejores revisiones o la mejor evidencia. Primero están las cualitativas, ¿ya? Que corresponde, por ejemplo, a las clases de Leunacom. En este sentido, las clases que ustedes tienen, ¿ya? O que trato de hacerles, son completamente cualitativas, principalmente porque yo no voy haciendo metaanálisis de cada cosa que hablo, sino que me meto a una base de datos muchas veces, al UpToDate en realidad es mi referencia, ojalá siempre, ¿ya? Y tomo las mejores decisiones basadas en lo que está expresado en ese lugar. Que el UpToDate es en el fondo una base de datos ya bibliográfica principalmente. ¿Ya? Tiende a mezclar resultados cuantitativos, pero no hace metaanálisis. Y después están las cuantitativas, que estas son las mejores de todas. Estas son las best. ¿Ya? Mejores. ¿Ya? Y corresponden a la sumatoria de estudios clínicos, ¿ya? Que conforman en sí el metaanálisis. O sea, el metaanálisis no está solo libre por el mundo, sino que forma parte de una revisión sistemática cuantitativa, que es la mejor evidencia. Por lo tanto, si la misma persona llega y me dice, no, doctor, en el hospital hacen esto, y tengo una revisión del Cochrane, ya donde se analizaron 100 estudios, miles demasiado, 100 estudios que abarcaban el tratamiento y todos en el fondo se confirma lo mismo, claramente lo voy a creer y le voy a pedir perdón además, ¿ya? Porque me está diciendo la verdad absoluta. ¿Ya? No digo que el Cochrane sea la verdad absoluta, pero es lo más cercano que hay en cuanto a medicina, por lo menos.